Bueno, de nuevo con ustedes en esta hora. Eh, Qué bueno poder disfrutar de la palabra de Dios y poder seguir adelante sabiendo que su palabra siempre nos va a llevar a crecer y avanzar. Bueno, tengo dos frases hoy que encontré por allí muy especiales. La primera dice, si no tienes tiempo para Dios, es porque Él no es tu prioridad. Si no tienes tiempo para Dios, es porque Él no es tu prioridad. Y la verdad es que nosotros como hombres nos gusta mucho el fútbol, a la mayoría. Y pues cuando estaba el torneo colombiano, cuando estaba la Champions, cuando estaba la Copa Libertadores, mucho más el Mundial, nosotros buscábamos la manera de sacar el espacio, el rato para ir a ver los partidos, porque pues es algo importante para nosotros, ¿cierto? Pero también hoy encuentra uno personas que dicen, yo no tengo tiempo para Dios. Y es porque la verdad entonces no lo tienen en primer lugar. Es porque quizás hay otras cosas en su vida más importantes. Pero encuentro una segunda frase que dice, siempre encuentras tiempo para lo que es más importante en tu vida. Y va ligada a esta otra. O sea, siempre que nosotros tenemos algo importante, vamos a tener el espacio, vamos a encontrar el tiempo, el lugar para poder hacerlo, porque es algo que lo vemos como prioridad. Y hoy queremos hablar acerca de eso, qué tanto es prioridad Dios en nuestra vida. Y la verdad es que Él quiere que nosotros lo tengamos a Él en primer lugar y que toda nuestra vida gire en torno a Él. ¿Qué tal si ahí donde estás oramos para que el Señor nos guíe en este buen tiempo? Amado Dios, gracias te damos en esta hora por tu amor y tu fidelidad para con nosotros, que nos permite, Señor, hoy alimentarnos a través de tu palabra. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes, nos dirijas en este buen tiempo y que, Señor, esta palabra hoy cobre vida en nosotros. Que esta palabra traiga renovación, traiga liberación, traiga sanidad, pero también, Señor, nos permita levantarnos para seguir adelante de acuerdo a lo establecido por tu palabra, de acuerdo al propósito que tienes con nosotros. En el nombre de Jesús, en tus manos estamos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, hoy vamos a hablar acerca de ese punto y hay un personaje en las escrituras bien interesante que tiene que ver con esto. Él puso su vida a disposición de Dios. Todo comenzó a girar en torno al Señor. Y dice la palabra allí que el personaje es el apóstol Pedro, perdón. Y cuando vemos al apóstol Pedro, lo vemos haciendo, o poniendo más bien a Dios en primer lugar. Y es ahí cuando la vida de él comienza a cambiar. La vida de Pedro ya no vuelve a ser la misma cuando todas las cosas comienzan a girar en torno a Dios. Y cuando miro la palabra del Señor, entonces encuentro en primer lugar que toda su vida giraba en torno a Dios, toda la vida del apóstol Pedro. Y vamos a encontrarlo primero en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1 y nos muestra cómo su vida comienza a ser diferente y comienzan apariciones. Cuando digo apariciones es porque recordemos que el Señor Jesucristo muere, pero Él resucita al tercer día. Y durante 40 días Él se aparece en diferentes lugares a los apóstoles para hablarles, para instruirles. Y encontramos entonces esa primera aparición en el versículo, o más bien esta aparición en el versículo 4 de Hechos 1. Y dice así la palabra del Señor. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como lo dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Mire lo que dice allí, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ahí ya la vida del apóstol Pedro no era igual. Recordemos que el apóstol Pedro también había pasado por una situación un poco compleja y es que cuando Jesús, él más bien antes de cuando Jesús lo toman preso, él lo
lo niega 3 veces. Luego de eso él cae en un desánimo, está en un proceso allí, ya Jesús se lo había dicho proféticamente. Él se va, de nuevo comienza a pescar, pero de allá Jesús se aparece, vuelve y lo levanta, vuelve y permite que él siga adelante y ahora está conectado ya con Dios. Entonces ahí comienza entonces a girar la vida de Pedro, a pesar de sus errores pasados, comienza a girar su vida en torno a Dios. Entonces ahí se le aparece Jesús y le da unas instrucciones. Lo segundo que miramos de acuerdo a eso es que viene para ellos palabra profética. Y es que cuando nuestra vida gira en torno a Dios, entonces vamos a tener palabras que nos van a guiar a lo que viene. Y mire lo que dice el versículo 8, ahí mismo del capítulo 1. Dice así, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Miren lo que estaba diciendo ya el Señor Jesús, ustedes recibirán poder. Ustedes van a estar allí, ustedes cuando eso pase, van a comenzar a predicar y todo esto. ¿Por qué? Porque la vida de Pedro ya no vivía por emociones. La vida de Pedro ya no era de estar actuando de acuerdo a lo que él pensaba. Recordemos que en los tiempos anteriores Pedro era impulsivo, Pedro era emocional, pero ahora lo vemos ya en torno a lo que Dios había establecido para él y ya lo vemos esperando, confiando, ya lo vemos allí más conectado con Dios y de acuerdo a esto, pues él podía recibir palabra profética. Pero también lo lleva a tomar decisiones. Y es que cuando nuestra vida gira en torno a Dios, vamos a poder ver que las decisiones que tomamos ya no son de acuerdo a mi emoción, sino de acuerdo a lo que Dios quiere. Y vemos en el versículo 15, y pues pudiera leer o quisiera leer todo el capítulo, pero por el tiempo no nos da. Pero voy a leer a partes de este capítulo, de esta parte, pero quiero contarte algo para que me entiendas. Resulta que estaban reunidos y estaban hablando de Judas, estaban hablando de cómo Judas había estado entre ellos, había sido parte del ministerio, pero que terminó muriendo de acuerdo a lo que un día se había dicho. ¿Por qué? Porque había pues entregado a Jesús. Pero entonces Pedro, en ese momento, Pedro toma la vocería. Y en el versículo 15 dice lo siguiente: durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, escuchen, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Dejémoslo ahí. Estaba aproximadamente habían 120 creyentes. Pero ¿quién se levantó a hablar? El apóstol Pedro. Fue quien dijo, venga un momento, es que las escrituras dicen esto, porque ahora la conexión de Pedro era 100% con Dios. Y cuando vemos entonces al Pedro de la iglesia primitiva, era un Pedro ya más serio, un Pedro más maduro. ¿Por qué? Porque su vida ahora giraba en torno a él. Estaban hablando entonces de tomar decisiones y en el versículo 21 sigue diciendo, más adelantico, entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. Entonces miramos cómo ahora está allí y está diciendo, ahora tenemos que elegir. Y ahora está hablando para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque su vida giraba en torno ¿a quién? A Dios. Tus decisiones ahora van a estar allí. Ahora tú vas a tener la valentía, vas a tener la fortaleza para poder venir y tomar las mejores decisiones, porque ahora estás ¿qué? En las manos de Dios, porque tu vida gira en torno a Él. Pero vamos a mirar en segundo lugar, ¿qué pasa cuando nosotros ponemos a Dios allí en primer lugar? El segundo punto entonces es el poder de Dios cayó sobre Pedro.
el poder de Dios cayó sobre Pedro. Y ahora encontramos en el capítulo 2 de Hechos, y vuelvo, insisto, ya usted lo puede leer en su casa. Ustedes recuerdan, viene la fiesta de Pentecostés, ellos estaban reunidos de acuerdo a lo que Jesús les había dicho, van a pasar unos días, reúnanse allá, pero esperen, y ellos estaban en el aposento alto esperando, y de un momento a otro, mientras oraban y estaban allí en comunión, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, comienzan a hablar en lenguas, la gente se asombra, están allí, y entonces la vida de todos ellos comienza a cambiar. Pero una de ellas fue la del apóstol Pedro. Y allí, cuando miramos en el versículo 41, encontramos dos aspectos de acuerdo a ello. Lo primero es que Pedro le predicó a miles. Ahora el poder de Dios estaba sobre él y ahora podía predicarle a mucha gente. Y encontramos ahí en el versículo 41 lo siguiente. Dice así: los que creyeron lo que Pedro dijo, ojo, los que creyeron lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Escuché bien, 3,000 en total. Y eso me sorprendió. Yo dije, wow, en una sola conferencia, en una sola palabra, hasta 3,000 personas pudieron llegar allí. O sea, el poder de Dios estaba sobre la vida de ¿quién? De Pedro. Ahora le estaba predicando a más de 3,000, pero no solamente eso, sino también que los estaba bautizando, estaba allí bautizándolos en ese momento. Pero también me encanta, como dice la segunda parte del versículo, y sumados a la iglesia. O sea, ni siquiera estaba hablando de gente que recibió la palabra y ya. Está hablando de aquellos que se bautizaron y fueron sumados a la iglesia. Ahora se habían convertido en creyentes. Y dice hasta 3,000. ¿Pero por qué? Porque el poder de Dios estaba sobre Pedro. Ahora, cuando mi vida gira en torno a Dios, cuando estoy conectado, cuando a Él lo hago en primer lugar de mi vida, entonces el poder va a estar sobre mí para hacer muchas cosas de acuerdo al propósito de Dios. Pero quiero aclarar algo allí, ahora que estamos llegando a la mitad del mensaje. Hay algo bien importante. Escuche esto. No estoy hablando de religiones, ni estoy hablando de religiosidad. Porque algunos pueden pensar, ¿y cómo así? O sea que ya no hay tiempo para trabajar, para hacer mis proyectos, ya no hay tiempo para disfrutar con mi familia, ya no va a haber tiempo para hacer eso porque pues todo gira en torno a Dios, entonces todo gira en torno a una religión. Escuche bien, no es eso lo que estoy hablando. La vida de Pedro siguió adelante desarrollando muchas cosas, pero en el caminar Dios se manifestaba. Y cuando tú y yo estamos conectados con Dios y lo hacemos a Él en primer lugar y todo gira en torno a Él, yo voy a seguir disfrutando con mi familia, pero Dios va a estar obrando en su poder. Yo voy a seguir trabajando, ejerciendo las cosas que tenga que hacer. Si abro una empresa, si abro un negocio, si estoy en un trabajo X, allí el poder de Dios va a estar obrando en mi vida. Recordemos, en el proceso que tuvo Daniel, dice la palabra que era el más inteligente de todos los que estaban allí, el más sabio. Dice, Dios estaba con él. Cuando encontramos a José, Dios estaba con él. Cuando encontramos al rey David, Dios estaba con él. O sea, ellos desarrollaron temas políticos, como en el caso de Daniel, como en el caso de José. Ellos desarrollaron temas de gobierno, como lo hizo el rey David. Estaban ejerciendo temas de gobierno. Sin embargo, Dios estaba con ellos. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho a Dios en primer lugar. Tú puedes seguir desarrollando tu vida, tu familia, desarrollando todas las áreas que tú tienes, pero si Dios está contigo, el poder de Él va a estar sobre ti para que tome las mejores decisiones y para que pasen muchas cosas sobrenaturales contigo y a través de ti para muchas personas.
Es a eso lo que me estoy refiriendo de acuerdo a lo que está diciendo la palabra. No estoy hablando acá de religiosidad, de mantenerme no sé cómo, de vestirme no sé cómo, de mantenerme en un lugar de... No, no es eso lo que te estoy diciendo. Es que tu caminar, donde quiera que vayas, si todo gira en torno a Dios, el poder de Él va a estar sobre ti. Y ahí quiero entrar entonces al tercer punto de acuerdo a eso. Los milagros suceden. Y cuando Pedro hace que pone a Dios en primer lugar, todo gira en torno a Dios, luego viene el poder sobre Pedro y entonces los milagros comienzan a suceder. Wow. Cuando Pedro comienza entonces a caminar, cuando Pedro comienza a andar de un lado al otro, cuando viene a desarrollar ciertas funciones, el Señor empezaba a hacer milagros a través de él. Y cuando tú tienes al Señor en primer lugar, vas a comenzar a tener una vida sobrenatural. Vas a ver los milagros de Dios ocurrir, vas a ver muchas cosas pasar como las que pasaron en la vida del apóstol Pedro. Y vuelvo, insisto, pudiera leer todo, porque hay muchas cosas para leer, pero voy a ir leyendo a partes y te voy haciendo resumen para que tú allí en tu casa, ahí donde estás durante esta semana, puedas ir leyendo lo que estamos viendo hoy, pero ya a más profundidad. Y mira lo que encontramos. El primer milagro, pues fueron muchos, pero lo que quiero resaltar, uno de los milagros más bien está en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3. Y mira lo que dice la palabra, que en el versículo 6 al 8, y estaban allí, iba Pedro y Juan a la oración de que iban de la tarde, y allí se encontraron a un hombre que estaba parado afuera de la iglesia La Hermosa, del templo, y dice que este hombre siempre lo ponían allí para pedir dinero. Y en el versículo 6 al 8 mira lo que pasa. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Ahora, déjame decirte algo. Pedro no estaba buscando al hombre para hacer el milagro. Dígale al que está a su lado: Dios te va a hablar en este momento. Pedro no fue a buscar cómo hacer un milagro en la vida de ese hombre. Pedro iba en su camino a la oración como lo hacía normalmente. Y ese día se encontró con este hombre. Este hombre le pidió algo y él en ese momento, en su caminar, Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y le dice: en el nombre de Jesucristo. Y el milagro sucede en medio del caminar de Pedro. Y cuando tú tienes a Dios en primer lugar, entonces vas a ir caminando, haciendo tus funciones, y los milagros van a llegar en un momento en el que Dios quiera. Pero la vida, cuando Dios está en primer lugar en nosotros, es una vida de milagros constantes. Y entonces mira lo que dice, que el hombre entró saltando. Hubo un milagro allí. El segundo que encuentro, capítulo 4, versículo 4, estaba Pedro de nuevo predicando la palabra, pero me llama la atención algo allí. Mira lo que dice en el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Pero déjeme decirle algo. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Cuántos? 5,000. Cuando veo eso, yo digo: Señor, el poder de Dios estaba sobre él y por eso los milagros ocurrían. Pedro no dijo: me voy a ir a predicar allí para ganarme a 5,000. Voy a hacer una estrategia de acuerdo o voy a mirar qué estrategia utilizo para ganarme a 5,000. No. El apóstol Pedro estaba haciendo su trabajo, su palabra, como siempre lo hacía,
normalmente, y llegaron 5,000. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba sobre él, porque los milagros pasaban en su caminar. Y es lo que ocurre con nosotros cuando tenemos a Dios en primer lugar. Las cosas, los milagros van a ir ocurriendo a medida que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Miramos lo siguiente en el versículo 8. Estaba allí y después de que ocurrió esta parte, los toman a ellos para meterlos presos, pero ellos estaban allí defendiéndose. Y en el versículo 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, y allí se defiende, dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo. Y ahí comienza a predicarles toda la palabra, porque les estaban haciendo unos reclamos, pero el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, habla. ¿Por qué? Porque las cosas sucedían porque estaba lleno del poder. En el capítulo 9, versículo 32, encontramos dos sucesos, dos milagros tremendos allí. Vamos más adelantico al capítulo 9, en el versículo 32 al 35, dice de la siguiente manera. Mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro. Y ahí es donde quiero decirte, viajaba de un lugar a otro. O sea, Pedro siguió su camino. Pedro no decía, me voy a parar acá, el milagro viene. No, Pedro estaba viajando y mientras viajaba las cosas sucedían. Y puede ser que tú estés hoy acá en tu casa, puede ser que mañana vuelvas a trabajar, puede ser que pasado mañana estés en la universidad y los milagros van a pasar en medio de tu vida cotidiana. Y el versículo 30, sigamos ahí entonces, la segunda parte del 32, y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía 8 años. Versículo 34, escuche, Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y enrolla tu camilla. Al instante fue sanado. Entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Escucha eso, se convirtieron todas estas personas, pero que él descendió. Estaba allá, él no dijo voy a ir a sanar a Eneas, no, él iba allá y mientras llegó a ese lugar a saludar a los creyentes, saludó entonces a Eneas, quien estaba en la cama, y allí oró por él y Eneas fue sanado. Pero fue en su caminar, fue en su vida cotidiana, algo que estaba pasando. Y déjame decirte, cuando tú pones a Dios en primer lugar, en tu cotidianidad, el Señor va a obrar milagros. El Señor va a hacer cosas. En esta cuarentena Dios va a hacer milagros. Si nosotros lo tenemos a Él en primer lugar. Porque dice la palabra del Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Busque a Dios en primer lugar. Busque su reino. Y entonces lo demás va a venir por añadidura. Cuando miramos eso, entonces yo digo, wow, tremendo, él estaba en su caminar y el Señor lo usó para sanar a Eneas. Pero sigamos porque también encontramos otra parte allí. Dice también en la palabra 36, había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego significa Dorcas. Y dice allí, ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y la pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca en Lida, entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle, por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó lo llevaron al cuarto a la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropas que Dorcas les había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró. Volviéndose al cuerpo, le dijo, Tabita, levántate.
Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Escuche, muchos creyeron en el Señor. Y cuando yo miro la palabra acá, de nuevo, Pedro estaba pasando por allí y cuando murió Tabita o Dorcas, enviaron a personas para que lo buscaran, para que él pudiera ir allí a recibir esa palabra de parte, o más bien que fuera a orar por ella. Y en medio de eso el Señor viene y hace el milagro a través de Pedro. Y ella resucita. Y no solamente eso, sino que también dice la palabra que mucha gente de ese lugar se convirtió al Señor. Entonces yo digo, wow, tremendo. Señor, qué bueno que cuando nosotros vamos caminando, cuando nosotros vamos haciendo las cosas, milagros estén ocurriendo, cosas estén pasando. Y miren los milagros que estaban allí. Resucitó entonces a Dorcas. Hechos 10, 44 al 46. Le predica entonces a los gentiles. Recordemos aquel episodio cuando Cornelio lo manda a buscar, cuando ocurre una visión en la vida de Pedro y Pedro va, lo busca, o más bien van a buscar a Pedro y Pedro va donde Cornelio y su familia a predicarle la palabra, y allí nos encontramos otro milagro. Miremos ahí en el capítulo 10, versículo 44 lo siguiente: mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los que escucharon el mensaje eran gentiles, no eran judíos, y era un episodio allí muy importante porque a partir de ese momento ellos entienden que los gentiles también tenían derecho al Espíritu Santo. Y mire lo que sigue diciendo: los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. ¿Quién fue a predicar? Pedro. Y mientras fue a predicarles, entonces los gentiles también pudieron recibir al Espíritu Santo. Así que le damos gloria a Dios, porque mire todo lo que pasa alrededor de aquellas personas que están conectadas con Dios, que lo tienen a Él en primer lugar. Otro que encontramos es en Hechos 12, versículo 6, y allí encontramos una historia bien tremenda, y es que Él es liberado de la cárcel por el ángel. Y es algo sobrenatural. Miramos ahí, resulta que matan a Santiago y toman preso a Pedro. Estaban felices porque pues la gente estaba allí celebrando por la muerte de Santiago y dijeron, pues es el tiempo de matar a Pedro. Pero no era el tiempo de Pedro. Todavía a Pedro le restaba muchas cosas por hacer de acuerdo al propósito de Dios, y Dios lo guardó y Dios lo protegió. Y encontramos ahí en el capítulo 12, versículo 6, dice lo siguiente: la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Escuche todo lo que tenía. De repente, una luz inmensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Y de pronto el ángel lo dejó. Dice allí la palabra: finalmente Pedro volvió en sí. ¡Wow! Volvió en sí. De veras es cierto, dijo. El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de que los líderes judíos tenían pensado hacerme, o sea, matarlo. Querían dejarlo allí, lo iban a matar. Sin embargo, la palabra de Dios dice allí, wow,
que el ángel lo rescató, abrió las puertas, le quitó las cadenas. Y es lo que pasa cuando tú y yo ponemos a Dios en primer lugar. Nuestra vida no es igual. Escúchame, no es una vida religiosa, no es una vida llena de cosas de hombres, mandamientos de hombres, no. Es una vida llena del poder del Espíritu Santo. Es una vida donde tú vas a realizar tus cosas, pero en medio de que vayas realizando las cosas, Dios se va glorificando, haciendo milagros, haciendo cosas. Así que este es el tiempo para que nosotros pongamos a Dios en primer lugar. Y por último, número 4. Como todos, Pedro enfrentó situaciones difíciles. Yo no te puedo engañar. Y lo he predicado en la iglesia. Muchas veces lo he predicado. Yo no puedo engañar a las personas diciendo que si tenemos a Dios en primer lugar no van a haber problemas. Sí van a haber dificultades. Pedro pasó por ellas, Pablo pasó por ellas, Abraham, Isaac, todos pasaron por dificultades. Tú y yo también pasamos por dificultades. Pero hay una diferencia, y es que cuando Dios está con nosotros, Él permite que esas dificultades pasen. Y entonces vamos a mirar qué sucedió allí. Y en el capítulo 4, versículo 23 al 24, volvamos otra vez allí atrásito y vamos a ver que empezaron las situaciones difíciles para ellos. Y en el capítulo 4, en el versículo 23, están allí en una situación bien difícil. Los toman primero presos, los dejan solamente una noche. No fue cuando el ángel los soltó, sino antes. Y estaban allí, los tienen que soltar, los amenazan y les dicen, mire, si siguen predicando la palabra, ya saben, por favor, no más, ya no más. Entonces ellos vienen, le cuentan a los creyentes, pero mire lo que pasa allí. Dice, tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Ahora, estaban allí en esa situación bien compleja por todo lo que habían hecho y las amenazas que habían venido. Ellos le cuentan las noticias porque ya ahí tenían malas noticias. Miren, nos metieron presos, nos amenazaron, pero ¿qué fue lo que ellos hicieron en medio de esa dificultad? Oraron y clamaron a Dios. Ahora, cuando nosotros nos encontramos en esas situaciones difíciles, quizás como hoy, necesitamos clamar y orar a Dios. Necesitamos estar aferrados a Dios. Y la palabra del Señor allí nos muestra que fue lo que hicieron ellos. Es más, cuando tú miras el título de esa parte, dice: los creyentes oran por valentía, porque necesitaban fuerzas y valentía para seguir adelante en ese proceso que tenían. Porque la vida no es fácil, pero necesitamos tener a Dios en primer lugar. Lo segundo es que el que ellos tuvieran a Dios en primer lugar no los eximía de tener, no los exime de tener personas con envidia. Y en el capítulo 5, versículo 17, mira lo que dice: el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Escucha, va a haber gente con envidia, va a haber gente que no nos va a apreciar, va a haber gente que nos va a hacer oposición, pero esto no nos puede detener a seguir adelante. Yo no te puedo hoy mentir y decir, no, es que tú tienes a Dios en primer lugar. Se acabaron los problemas, se acabaron las cosas, no van a estar ahí. Pero en medio de esas situaciones Dios va a hacer milagros. En medio de todo eso el poder de Dios va a estar sobre ti cuando tú lo tienes a Él en primer lugar. Pedro tuvo situaciones, pero mira lo que pasaba: Dios lo libraba, Dios le ayudaba, Dios lo fortalecía. ¿Por qué? Porque cuando tenemos a Dios eso pasa, cuando lo tenemos en primer lugar. Y por último, también encontramos que a ellos los perseguían. ¿Cuánto los persiguieron por predicar la palabra? Había momentos muy difíciles en sus vidas. Ahora que te compartía lo de que Pedro lo metieron a la cárcel y el ángel lo soltó, al día siguiente Herodes lo iba a matar, como había matado ya a Santiago. Pero Dios tenía un plan con la vida de Pedro y por eso lo liberó en ese momento.
Cuando tenemos a Dios en primer lugar, Él nos va a liberar. Él va a permitir que se pueda cumplir y desarrollar el propósito que Él tiene con la vida tuya y la vida mía. Por eso, si lo tenemos en primer lugar, vamos a ver cosas maravillosas suceder. Y déjame decirte, en este momento están sucediendo. Están sucediendo en nuestros hogares. Porque Dios es Dios bueno que nos ayuda y nos bendice. Quisiera en esta hora que podamos orar. Que tú puedas permitir que Dios sea el centro de tu vida. Que Él sea lo más importante y que siempre puedas tener ese espacio para Él y que tu caminar siempre sea girando en torno a Él. Amado Dios, gracias te damos en esta hora por la vida de todas las personas que en esta hora nos escuchan y nos ven. Gracias, Señor, por cada familia representada allí. Hoy oramos, Señor, juntos, unánimes, para que, Señor, en primer lugar, nosotros te pongamos a ti. Que tú seas el centro de nuestra vida. Que tú seas, Señor, lo más importante. Que por encima de las otras cosas tú estés allí. Y que en medio de eso, Señor, todo lo que hagamos sea de acuerdo a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. De esa misma manera, Señor, que milagros puedan venir a la vida de cada uno. Que tu poder esté sobre cada uno allí en el nombre de Jesús. Y que aún en medio de las dificultades y las situaciones complejas, Señor, allí tú te puedas manifestar, como lo hiciste en aquel momento con los apóstoles, aún con el apóstol Pedro, liberándolo, dándole valentía, dándole poder para sanar, para resucitar. Que asimismo, Señor, cada persona hoy pueda tenerte a ti en primer lugar. Y que en medio de este proceso y de los que vienen, tú seas obrando milagros y maravillas como lo hiciste a través del apóstol Pedro. Espíritu Santo, en esta hora yo te pido que obres en cada uno, que llenes la vida de cada persona en esta hora en el nombre de Jesús de tu poder, así como llenaste a cada uno de estos hombres aquel día y luego llenaste a otros y a otros, asimismo que llenes a cada uno en esta hora en el nombre poderoso de Jesús y que tu presencia obre de una manera sobrenatural a través también de cada persona en el nombre poderoso de Jesús. Y ahí donde estás también quiero invitarte, si tú es primera vez que puedes escuchar esta palabra, es primera vez que te conectas allí con una iglesia, yo quiero invitarte para que oremos también. Si quizás tú estabas alejado, en algún momento te habías apartado del Señor, yo quiero invitarte también a que hagas esta oración conmigo. Yo te voy a dirigir en este tiempo y quiero que le digas al Señor, Señor Jesús, en esta hora te pido perdón porque sé que he fallado, pero hoy me arrepiento. Señor Jesús, hoy te invito para que tú habites en mi vida, para que hagas la persona que tú quieres que yo sea. Señor Jesucristo, hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido en esta hora que escribas mi nombre en el libro de la vida para tener vida eterna. Si has hecho esta oración en esta hora con nosotros, yo te pido que allí donde estás puedas escribirnos a la línea 316-875-1064. Escucha bien, a la línea 316-875-1064. Allí van a estar orando por ti, allí van a estar aconsejándote, dirigiéndote en esta línea. Muy bien, y a todos los demás quiero invitarlos para que sigan conectados con nosotros, como decía ahorita mi esposa, en cada una de las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en cada una de las redes, para que puedan estar conectados con nosotros en los devocionales, en palabra que tenemos para cada uno. Mis amados, también tuvimos ayer un tiempo especial con los niños, de verdad que fue un tiempo maravilloso.
pudimos tener un Zoom allí extraordinario, muchos niños se conectaron y pudieron estar celebrando, una gran fiesta hicieron, y vamos a dejar allí una parte de todo lo que han hecho y todo eso. También las parejas tuvieron ese tiempo el día viernes, y así en la iglesia cada día tenemos nuestras reuniones. Las escuelas de liderazgo del IFL siguen adelante, las han estado haciendo cada maestro con los alumnos a través de Zoom. También seguimos haciendo grupos, nuestros grupos Conéctate siguen adelante también. Si quieres estar allí en uno de los grupos de mujeres, de hombres, de parejas, también nos puedes escribir allá la línea que te había contado ahorita para que sigas conectados con la iglesia. Mis amados, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Les amamos demasiado y chao, chao.